televidentes en Extra Plus, un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición con la que estamos arrancando este mes de diciembre, 2 de diciembre ya, el último mes del 2019. Compartimos en esta edición con los doctores Cairo, Amador Arrieta y Humberto Áviles Bermúdez para darle un rápido repaso a los principales hechos ocurridos alrededor de nuestro planeta en los últimos días. Humberto, Cairo, saludos. ¿Qué tal, doctor? Arrancamos con lo más reciente. Este lunes, en la Universidad de Louisville, en Kentucky, en los Estados Unidos, el secretario de Estado Mike Pompeo dio unas declaraciones de las cuales se han desprendido varios datos de los más interesantes. Uno de ellos hace que en Internet una de las páginas titula Estados Unidos ayudará a los gobiernos legítimos, entre comillas, de América Latina a evitar que las protestas, y nuevamente entre comillas, se conviertan en sublevaciones. Según el secretario de Estado de los Estados Unidos, estos disturbios en América Latina, léase en Ecuador, en Chile, en Colombia, no reflejan la voluntad democrática del pueblo y por lo tanto Estados Unidos está, como Estados Unidos en su papel del mayor ejemplo de democracia en la historia del mundo, tiene la claridad moral y estratégica y además que no puede tolerar los regímenes que considera insatisfactorios para la región y por lo tanto va a colaborar con estos países para evitar que esas sublevaciones continúen. Justificó además el hecho que Estados Unidos pueda participar en el control de los disturbios generados en estos países. Bueno, desglosemos toda esta vaina, ¿verdad? Primero habla de países legítimos, o sea, se erige como juez que decide quién es el legítimo o el no legítimo, desde esa atalaya invisible de moralidad, ¿verdad? Segundo, ayuda a evitar protestas, o sea, la protesta como un acto espontáneo, como un acto cívico ante cualquier situación, ¿verdad? Es parte de la democracia misma. El hecho de las manifestaciones que tantas veces se ha hablado es precisamente consustancial al sistema democrático de gobierno. Pero entonces hay dos tipos de protestas, las que pueden ser permitidas y las que no pueden ser permitidas, las que se convierten en sublevaciones. Y además hay una mano pachona detrás, y la mano pachona es Cuba y Venezuela, fundamentalmente. No quiso meter a Nicaragua en este caso. No tenemos el poder nosotros como Nicaragua de desestabilizar. Más no sabe que lo detrás de Chile estamos nosotros. Ah, sí. En Irak. En Irak, sí. Y además en el Líbano. Exacto. En Hong Kong y el Líbano. Sí, es además, falta de información. Uh-huh. El hecho entonces está primero de que que no se conviertan en sublevaciones. O sea, controlar, en otras palabras, la disidencia de los gobiernos que según él son legítimos. Valga decir Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador, ¿verdad? En este caso. Lo segundo es que además estas manifestaciones, estas protestas, ya tienen un juicio previo, y es que no reflejan la voluntad democrática del pueblo. Pompeo, desde su trono, decide que estas protestas no son parte del sistema político democrático de estos pueblos. Ya es una especie de dirección política la que se está dando, ¿verdad? Bueno, a ver, no lo dijo expresamente en esta declaración de este lunes, pero lo que ocurrió en Bolivia, los llamados de Camacho y de Mesa en contra de Evo, sí fueron democráticos. La proclamación o la autoproclamación de un gobierno tras el golpe de Estado en Evo, que ha sido reconocido como legítimo
por los Estados Unidos, el de la señora Áñez, se está enfrentando a una serie de protestas no democráticas. Así es, Sí. así es. Y no solamente eso, sino además tiene la desfachatez de hablar que la respuesta estatal en estos países refleja el carácter y la expresión de los gobiernos democráticos legítimos. O sea, los muertos que hubo, el vandalismo que hubo, los robos que hubieron, los miles de heridos que hubieron, ¿verdad? Es un reflejo ahí, es un reflejo de los gobiernos democráticos legítimos. Es decir, de la respuesta de los gobiernos democráticos. Exacto, Sí. o sea, Es decir, es la justificación completa a lo que debe de hacer un gobierno democrático. En esta línea, por ejemplo, el mejor alumno que pueda tener Pompeo, Bolsonaro, ¿verdad? Pero ¿y qué puede saber un miembro de la especie porcina de Frenes? De legitimidad. Se le olvidó revisar la legitimidad del gobierno al que pertenece, ¿no? Que lo hemos dicho en más de una ocasión, ¿no? Pero es que no te extraña, a ver, si el gobierno de la señora Áñez es legítimo, cuánto menos o cuánto más el gobierno de los Estados Unidos, aunque no tenga los votos suficientes para ser electo gobierno, pero bueno. No, pero si es que yo no entro en esas disquisiciones del tal Pompeo. A estas alturas yo creo que necesitamos dedicar el tiempo a cosas más útiles para el presente y el futuro de nuestros países, ¿no? Es decir, vamos a ponerle mente a qué es legítimo y qué deja de serlo, y qué es sublevación democrática o no, según esos extraños cánones de Pompeo. Además, ¿creo que por casualidad que se fue a Kentucky, en Louisville, en Kentucky, en el corazón del esclavismo y del sur norteamericano, a hacer ese discurso de amenaza una vez más de que van a apoyar las protestas sociales según les parezcan más o menos democráticas? Pues lo menos que puede provocar es una sonrisa de sarcasmo, en el mejor de los casos, pues. Pero bueno, Y lo legítimas peor o es no. un regreso claro a la Guerra Fría. Totalmente. Estás dividido en bloques. O estás conmigo o estás contra mí. Ujú. Sí, no, totalmente, pues, pero Plan Cóndor, ¿cómo se llamaba el plan de Kennedy? Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso. Ese tipo de planes parecen ser revividos con esta locución. Desde el TIAR. Pero sí. A ver, a propósito del TIAR, ¿no está Colombia convocando a una reunión urgente del TIAR Así es. para mañana? Así es. Ujú. Pero bueno, Pero lo que te iba a decir, que pese a esas declaraciones de legitimidad o no legitimidad, en Chile las manifestaciones continúan, en Bolivia continúan, en Colombia continúan, Con cacerolazo incluido. ¿cómo se llama? En Ecuador las cosas no están tranquilas. del todo. En Brasil el apoyo a Lula, los anuncios hechos por el tribunal ese que no solamente ratifica, sino que aumenta una sentencia en contra de él, la gente Perú está, en cualquier momento te da la sorpresa. Perú que está que brinque en cualquier momento, un país además muy inestable en el sentido que todavía no está muy claro si tiene o no tiene presidente, si tiene o no tiene Asamblea Nacional. Quizás todo esto tenga que ver con un artículo interesante de Stiglitz que apareció hace poco, que lo tituló El fin del neoliberalismo y el renacimiento de la historia. Dice que la confianza en la democracia en general y en las élites se ha debilitado. El neoliberalismo, con su desregulación de los mercados y su promesa de prosperidad siempre postergada, está actualmente en terapia intensiva, padeciendo de una enfermedad terminal, y lleva 40 años debilitando a la democracia. Una respuesta dentro de este esquema es precisamente la nueva tendencia de lo que se llama, los think tanks de todo el mundo le llaman ahora el iliberalismo democrático. Y de repente sale Pompeo
más demócrata que Jefferson, Franklin y Washington juntos, ¿verdad? Pero a propósito de eso, ¿verdad? Hay también un examen psicológico que Peter Werner habla de la personalidad de Trump. Y dice, Trump no está bien, es errático, sin principios, inestable, un trastorno de personalidad, obsesivo, sin mucha sabiduría y lo peor del caso, pretendiendo tenerla. Narcisista al extremo, su adicción a mentir, a amenazar, a insultar a sus antiguos seguidores y adversarios, se despega de la realidad, sumamente impulsivo, vengativo, tiene una afinidad con las teorías de la conspiración, demanda lealtad misma que no otorga, autoengrandecimiento, etcétera, 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 para no terminarlo. Y concluyo alrededor de todo esto con la última renuncia de puestos importantes en Estados Unidos, esta vez nada menos y nada más que el secretario de la Marina, el secretario de la Navy, el almirante Richard Spencer, ¿verdad? Quien a su vez dijo el pasado miércoles que le echa en cara a Trump el hecho de intervenir y de envolverse en las esferas de las decisiones propias de los mandos militares de la Marina, sin conocer nada de la vida militar, ¿verdad? Porque además quería imponer un juicio determinado contra alguien acusado por crímenes de guerra, quería que lo absolvieran de inmediato por intercesión de él. No importa que posteriormente se le haya sido absuelto, pero la presión es lo que el almirante está hablando, ¿verdad? Y para culminar, un artículo en el Atlantic de este mes de James Mattis, ex secretario de Defensa, que también renunció precisamente por uno de los problemas que actualmente está muy a la luz, que es Siria. Renunció porque Trump iba a quitar a las tropas americanas de Siria, y posiblemente Mattis ya sabía cuál era la posición de Trump con respecto a los kurdos, ¿ah? Ante esa eventual disposición de Trump de traicionar a los kurdos, como efectivamente sucedió, Mattis se retira del aire. Y dice, y habla, y fíjate que es interesante porque hasta me lo fui a buscar y me lo leí, un discurso de Abraham Lincoln sobre la continuidad de las instituciones políticas, en un discurso en el James Bent Lyceum de Springfield, Illinois, enero 27 de 1838. ¿Ah? Después, si tenemos tiempo, hablamos de esto, que está de lo más interesante. Pero dice citando a este discurso, dice que Lincoln en un momento determinado dice, todos los ejércitos del mundo no los pueden quebrar, no pueden derrotar a Estados Unidos, pero siempre podemos suicidarnos. Pero todo esto y ese análisis del tal Werner de la personalidad de Trump, hasta le encuentro en esa afirmación de Lincoln. Sí. Bien, porque eso es decir que todos los ejércitos no pueden derrotarlo, pero nos podemos suicidar, pues está en los límites de una personalidad paranoica en el mejor de los casos, ¿no? Por no decir que esquizofrénica. Y esa personalidad paranoica en un puesto de poder irradia al sistema toda una serie de tendencias y de comportamientos. Parálisis en decisiones políticas, dice Mattis. Practicamos la desconfianza, no tenemos confianza en nuestras instituciones, cada vez tenemos menos confianza en nuestras instituciones y mucho menos en nuestro liderazgo, donde hablamos no sobre lo que nos une, sino sobre lo que nos separa. Estamos teniendo el pensamiento de no darle a nuestros adversarios la razón, aunque la tengan.
le negamos de entrada cualquier ápice de razón que pueda tener en su argumentación política, porque la razón solo va a estar al lado de ellos. Y no sé qué, me parece tan contemporáneo y tan actualizado, Pues incluso en nuestro ambiente. Da lo mismo el discurso de Lincoln en 1838 que la tuiteada de Trump. Sí, porque ahora en pleno siglo XXI, repetida por Pompeo, que no le queda más remedio que eso. Porque es que en lo general ese es el pensamiento de Estados Unidos, es decir, como el gran representante y ejemplo, diciendo lo que dijo Pompeo hoy, pues de ejemplo de democracia en el mundo. Y fíjate que culmina en esta parte diciendo, propalamos a nuestros oponentes en un lenguaje totalmente descalificador que precluye cualquier tipo de compromiso eventual. Y mientras todo esto pasa, los problemas nacionales continúan sin ser abordados. Y en las presentes circunstancias, cuidado que cada vez va a ser casi imposible abordar los problemas principales. Fíjate que ahí veo yo mucho de la lógica planteada por Chomsky acerca de cómo el poder procura mantener el status quo a través de varias estrategias, que incluyen la distracción, incluyen el planteamiento de problemas y soluciones, entre comillas, y cómo influye en el público para que el público crea que han encontrado la solución abordando los problemas que ellos quieren, que desde el poder se quiere que se aborden, ¿no? Precisamente hoy en el programa hablando con Correa, tuvo una entrevista con Chomsky y abordó ese punto. Bueno, vamos a hacer una primera pausa en la edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con los doctores Humberto Viles Bermúdez y Cairo Amador Arrieta. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Bueno, mientras hacía estas declaraciones y hablábamos de todo esto en la parte anterior, China hizo un anuncio que no sé si pone a temblar a Estados Unidos o preocupa a Estados Unidos, referente a la posibilidad o el permiso para que puedan sus aeronaves y sus buques tocar suelos o aguas de Hong Kong. De Hong Kong. Hong Kong. Sí. Que puedan repostar y descansar en Hong Kong, que es lo que hacían antes. Pero aclaremos, se trata de embarcaciones y de aeronaves militares. Militares, sí. ¿Ya? Sí, no, de hecho hay una prohibición para el mar de China. Sí, bueno, pero eso funcionaba habitualmente. Hong Kong era un punto para repostar, ¿no? a las naves y aeronaves militares norteamericanas. Pero esta es una respuesta de Pekín a las últimas sanciones que Trump ya ratificó el miércoles pasado de la Ley de Derechos Humanos y Democracia para Hong Kong. Que es como que dijeron que iban a contestarla con mucha fuerza. Entonces China lo que está haciendo es ejercer la represalia que ofreció y prometió inmediatamente después de la promulgación de esa ley de ¿cómo se llama? De apoyo o sea, de derechos humanos y democracia para Hong Kong, ¿no? Que en dos platos, ¿de qué se trata con esa ley? Obliga supuestamente a Washington a evaluar anualmente la situación de las libertades fundamentales en Hong Kong. Y a darle el affidavit, ¿verdad? Entonces, en la argumentación de fondo para esa represalia china, lo que dicen es que el caos provocado en Hong Kong tiene un origen y naturaleza muy específico y localizado en los Estados Unidos, y aparecen, fíjense qué casualidad, a bailar el National Endowment for Democracy, los mismos, qué coincidencia, que aparecieron
bailando en el caos que se pretendió crear el año pasado en este país, ¿ya? Y que financiaban a una serie de ONG que son también los que han estado de varias maneras, por lo visto, financiando las protestas en Hong Kong, ¿no? Colofón, pues el triunfo de la oposición en las últimas elecciones municipales de esa región autónoma china que es Hong Kong, ¿no? ¿Cuántos fueron? 398 sobre 452, ¿verdad? Más o menos. Bastante. Sin duda, la mayoría absoluta. Y entonces los chinos sí mantienen un lenguaje elegantemente diplomático y se en vista del comportamiento poco razonable del lado estadounidense. El gobierno chino ha decidido suspender a partir de hoy, por hoy, ¿no? Por hoy lunes, la tramitación de las solicitudes de los barcos militares estadounidenses para ir a Hong Kong en parada de descanso. Y anunció también sanciones contra una serie de ONG estadounidenses, entre otras, aparte de la NEDO, National Endowment for Democracy, a Human Rights Watch y Freedom House, ¿no? Porque dice que hay un montón de pruebas de que esas ONG han apoyado a las fuerzas antichinas para sembrar el caos en Hong Kong y los han alentado a participar en actos delictivos de extrema violencia y en actividades separatistas en busca de la independencia de Hong Kong. Y son las grandes responsables por el caos que hay en Hong Kong y merecen desde la perspectiva oficial china ser castigadas y pagar caro. Todo eso. Y por supuesto el mar de fondo para nadie es un secreto que está también la guerra comercial, ¿ya?, entre China y Estados Unidos, ¿no? Pero habíamos dicho ya, está también el tema de las elecciones próximas en Taiwán, que de una u otra forma van a ser influenciadas por lo que está ocurriendo en Hong Kong. No, claro. Eso es. Sin duda alguna. Sobre todo con el resultado que tuvieron las elecciones del domingo antepasado. Ahora, mientras tanto, China y Rusia anunciaron la inauguración de un gasoducto. Un gasoducto de 3.300 kilómetros que va a llevar progresivamente, ¿no? Comienzan con 10.000 metros cúbicos, si no me equivoco, de gas y terminan en 38.000 o toneladas de metros cúbicos en el año 2030. Y 10 años. Eso va a permitir que el gas siberiano, porque es de la Siberia, a través de Gazprom, la empresa estatal rusa que se dedica a la comercialización del gas, ese gas ruso alimente el 10% del consumo chino. Y va a permitir a China disminuir sus niveles de explotación de carbón. Sí, sí. Lo que incide en temas medioambientales. En la línea de el cambio climático, ¿no? Entonces, eso obviamente no le suena bien a Mr. Trump y compañía. Pero no es solamente el tema de China, con lo del gas no es solamente el tema de China. Ya el año pasado, me parece que fue el año pasado, fue a inicios de este año que le reclamó Trump a la señora Merkel por estarle comprando gas a Rusia. Sí, les dijo que andaban casi que le dijo por dioseros a Alemania, ¿no? En vez de comprarse a Estados Unidos. Exactamente, sí. Mientras tanto, ¿verdad? Las tensiones crecen en la misma Unión Europea, en donde Macron vuelve a tomar luz pública cuando rehúsa acceder en un primer momento a darle al norte de Macedonia y de Moldavia, el norte de Moldavia, ¿verdad? Y Albania, que inicien el proceso de integrarse a la Unión Europea. Juncker dice que eso es un grave error. Es un grave error porque, primero, en las conversaciones, en las negociaciones que hubo entre Grecia
y Moldavia, Grecia se compromete a despejar el camino para cualquier integración de Moldavia tanto a la OTAN como a la Unión Europea. Y viene Macron y dice, aquí hay que tener visión. Esto no es un problema de extenderse, es un problema de tener visión, de saber por qué y cuándo y con quién te vas a extender. Y lo que hace fundamentalmente es criticar ese expansionismo que hubo post-muro, post la eclosión de la URSS, ¿verdad? Con todo lo que es Europa del Este. Y el resultado ahorita con los Orbán, con los Kuczynski, etcétera, ¿no? Y que le pone un gran sello de duda. Es más, Mitterrand en su momento estuvo en contra de todo esto, y la mayor parte fue la que triunfó y en contra del criterio de Mitterrand. Pero básicamente lo que te está diciendo es que no nos confundamos, que hay tres Europas, ¿verdad? La primera Europa, el primer círculo de Europa es la eurozona, ¿verdad? Después viene la parte de los países del este, y por último los otros que quieran ingresar, ¿verdad? Sí, pero allí en el trasfondo lo que está es siempre la tensión, ya no es el tándem Merkel-Macron, sí, sino la tensión sobre todo que Macron, ahora que la Merkel va de salida, se quiere seguir autoerigiendo y fortaleciéndose como el adalid del multilateralismo. Pero además, en relación a Macedonia del norte Macedonia. Albania. Y Albania. Albania y Moldavia del norte. Es Albania y Macedonia del norte. Macedonia del norte, sí, porque está atrás de Rumanía, para arriba, ¿no? Sí, al sur, Se al norte. opusieron, Francia se opuso abiertamente en las primeras rondas de posible integración de antiguos miembros del bloque socialista, del desaparecido bloque socialista. Especialmente porque eran el resultado de divisiones de los países que existían originalmente. Pero además argumentando, y eso lo sigue argumentando ya un poco más con la boca pequeña, o sotoboche si se quiere, en voz baja, en materia de Estado de Derecho. Es muy crítica con el Estado de las libertades y derechos fundamentales en esos países provenientes del otro lado de lo que un día fue el telón de acero, y aglutinados en un euroescepticismo diferente al de Trump, ¿no? Y al de Johnson, en el caso de Gran Bretaña o del Reino Unido, ¿no? Pero aglutinados en lo que se conoce como el grupo de Visegrado, ¿no? El Orbán húngaro, el Kuczynski, polaco, sí. ¿ya? Que son las principales voces de los ex países socialistas, un poco, disidentes de la Unión Europea. Un poco con el coqueteo con este grupo de este muchacho Sebastian Kurz, el primer ministro austríaco, ¿no? Sí. Que es, el dicho sea de paso, el jefe de gobierno más joven de los 28 socios de la Unión Europea, ¿no? Entonces ahí hay y se puede apreciar, por ejemplo, en la cumbre de esta semana de la OTAN, para celebrar el 70 aniversario de la OTAN, que se va a hacer en Londres, ¿no? Donde está claro que la tensión sube básicamente a partir de la presencia de Trump, Macron y compañía limitada, ¿no? Mira, son 28 países, es decir, originalmente fueron 12, los que conformaron la Unión Europea. Macron, Trump y Erdogan. Son el triángulo tensionante del 70 aniversario. 12 países originales, 28 actualmente. ¿Cuántos aspirantes hay todavía para la Unión Europea? Cuando hablas de 28, incluís a Croacia, que fue el último. No, a ver, me parece que no, que 28 sin incluir a Croacia, me parece. Es decir, 28 incluyendo Inglaterra todavía. Porque habrá una media docena de aspirantes. Porque son naciones nuevas, ¿no? Sí, puede ser. Sí. Pero lo que Macron dice en el fondo, entre otras cosas, es que
hay que revisar lo que es la Unión Europea, porque esa expansión no necesariamente ha sido muy exitosa, ¿eh? No solamente en términos políticos, no solamente en términos económicos, en términos políticos, ¿verdad? Fíjate que sale a propósito de Juncker, que va para afuera, cuando Juncker estaba recibiendo a Orbe, ¿verdad? Lo agarró, lo abrazó, le dio sus palmaditas en la cara, y le dijo: bienvenido, mi dictador. O sea, de por ahí va la actitud de los Kuczynski, etcétera. Y hay otra cosa también que le afecta a algunos países más que a otros, Inglaterra entre otros, y quizás esa también sea una de las causas del Brexit, y es la inmigración de trabajadores. Por ejemplo, de Polonia hay por lo menos 150.000 poloneses que están en Londres. Sí, sin ir más lejos, de las últimas perlas electoralistas de Boris Johnson, ahora en la recta final de su campaña para las elecciones anticipadas, ya dijo abiertamente entre ayer y hoy que la culpa del terrorismo que padece Gran Bretaña la tiene la Unión Europea. Claro, es que en esos términos. Es decir, vamos a hacer la pausa justamente para referirnos a ese tema, el tema de las elecciones adelantadas en Gran Bretaña, porque justamente para el Brexit esa fue una de las principales ejes de campaña, el tema de la migración que Europa obligaba a Inglaterra a aceptar, ¿no? Vamos, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua. Este 12 de diciembre están previstas elecciones adelantadas en la Gran Bretaña, que de alguna manera fueron solicitadas por la Unión Europea para finalmente se pueda decidir en el Reino Unido qué es lo que quieren hacer, si se van a ir, si no se van a ir y cómo es que se van a ir, si se van. Los principales candidatos, el actual primer ministro Boris Johnson y el representante de los conservadores, de los laboristas, Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn, que según un artículo que estaba leyendo ayer representa el marxismo total y absoluto. No, ese es el discurso de Johnson. Por eso te estoy diciendo, en un artículo que leí ayer representa el marxismo total y absoluto, una ida al comunismo de Gran Bretaña versus una salida dura. Pero es que, de todas maneras, yo creo que Johnson tiene razón. Para esa latitud de ultraderecha donde él está, cualquier cosa, por favor, es socialismo. Pero además, Johnson es el único palo, si se me permite lo vulgar de la expresión, pero se comprende mejor, que le queda al Partido Conservador o a los Tories, los conservadores británicos, en que ahorcarse. Porque él ha hecho de su leitmotiv el Brexit, antes muerto que en una zanja, no se murió, no se fue en la zanja y tuvo que pedir la prórroga. Que de ahí es que surge el anticipo de las elecciones, porque quien lo forzó fue Johnson, no la Unión Europea. Por algo en política. Sí, pero finalmente la Unión Europea le dijo, bueno, pues terminen de decidir si adelanten unas elecciones. Por eso, pues que la única manera, al final la única manera era darle gusto, por así decirlo, a Johnson con anticipar las elecciones. Porque él cree que las tiene todas consigo. Sí. Pero no tan así. Porque YouGov, que es la empresa de sondeo o de encuesta demográfica más prominente británica, si a mediados de noviembre decía que los conservadores le sacaban 17 puntos de ventaja a los laboristas, hoy por hoy la ventaja está en 9. Bueno, pero así fue con Theresa May, ¿verdad? Bueno, todavía más arriba. Desde todavía más arriba, Corbyn, porque es el mismo líder de los laboristas, logró remontar, y de aquellas rentas de las elecciones que ganó la May, sigue viviendo, hoy por hoy sigue siendo líder de los laboristas Corbyn,
que lo que presenta es un programa de izquierda radical, de ahí la expresión de este marxista trasnochado, comunista, no sé qué, admirador de Chávez y compañeros. Pero dice que no está en contra ni a favor del Brexit, ahora tiene una posición neutral. Es que ese es el gran hándicap electoral de Corbyn. Su posición con el Brexit desde hace tiempo, desde que empezó a ser el tema candente y resuelto por los políticos británicos, ha sido gallo gallina. Y es más, en su campaña electoral actual, él se compromete a convocar a un segundo referéndum. A un segundo referéndum y además a negociar un Brexit más suave. Sí. Darse más tiempo para poder negociar un acuerdo comercial que permita a Gran Bretaña salir de la Unión Europea, pero no perder. A esta altura, darse más tiempo quiere ser un segundo referéndum. Sí. Entonces, ¿cuál es el San Benito, que se le cuelga a Corbyn por parte de los laboristas? Un ocurrente lunático. Ahora, todo esto tiene que ver, y lo explicaba ese artículo que te decía, referido al llamado voto útil. A la población británica se le habla del voto útil, es decir, no desperdicie tu voto. Si vas a votar, que sea por algo que valga la pena. Entonces, porque muchos dicen, a mí no me interesa ni Corbyn ni Johnson, preferiría una tercera opción. Entonces le dicen, pero estás votando tu voto, estás desperdiciando el voto, vota por algo que vaya a funcionar, que vaya a ser útil. Entonces, eso tiene también a la población británica de alguna manera en 3 y 2. Pero también está hastiada de tanto postergamiento y además recordate que el primer referéndum, entre otras cosas, hubo una gran abstención. Pero además, dentro de lo novedoso de la campaña del ocurrente lunático, como le dicen a Corbyn, lo último es que hoy los laboristas hicieron pública una lista con los 5 peores empleadores del Reino Unido, que está encabezada por Amazon. Y entonces dice con todas sus letras que lo ponen y la publican, dicha lista, porque han explotado, estafado y deshumanizado a los trabajadores. Y cita textualmente, dice: Amazon tiene 30.000 personas trabajando en 16 almacenes en todo el país. Y en el último año ha sido necesario llamar a una ambulancia cada 2 días para atender a los empleados sobrecargados o heridos. Y después sigue con una cadena de artículos deportivos que se llama Sport Direct, que la acusan por ofrecer contratos indefinidos a cambio de favores sexuales. Y no se para ahí, sigue con los supermercados Asda, que según la información que manejan los laboristas, obligaba a firmar nuevos contratos con cláusulas incluyendo días de descanso no pagados, y la obligación de trabajar días festivos y fines de semana. Eso en todas partes es como un opuesto, ¿no? Pues sí. Y un gigante de los servicios que se llama ISS, que tiene distintas denuncias, como la de obligar, son trabajadores hospitalarios, son servicios hospitalarios, ¿no? Obligar a los trabajadores hospitalarios que subcontrata a trabajar aunque estén enfermos, ¿ya? Y independientemente de que eso significara un riesgo para los pacientes. Y termina la lista de los 5 peores empleadores con Uber, que perdió su licencia para operar en Londres debido a que la seguridad de los pasajeros, a que no garantiza la seguridad de los pasajeros, y a prácticas malas como no pagar a los conductores de Uber el salario mínimo legal, ¿no? Entonces, esa es la última perla de la campaña electoral laborista. ¿Y eso cómo va a ayudar a los laboristas, esa lista? Bueno, eso supuestamente es una campaña de izquierda radical, como el mismo Corbyn la ha denominado, ¿no? Que va en favor de las grandes mayorías de los ciudadanos, a sensu contrario de los conservadores, que han estado siempre, y estoy citando palabras de Jeremy Corbyn, con los empresarios y los grandes potentados de Inglaterra, pues del Reino Unido. Más que para la población de izquierda, eso va para los moderados. Sí, para el voto indeciso. Claro. Justamente para que decidan darle utilidad a su voto. Sí, darle utilidad a su voto. Ok, pausa. Vamos a hacer pausa.
Regresamos en breve en esta conversación con los doctores Cairo Amador y Humberto Villa. Seguimos en Adelante Nicaragua. Varios asteriscos rápidos antes de tocar un punto importante. OTAN esta semana tienen cumbre. Sí, pues ya dijimos que muy tensa por la presencia de Macron, Trump y la guinda, lo que más tensión pone es la asistencia de Erdogan, que no lo pueden ver porque su intervención en Turquía es vista como un anatema para la Organización del Tratado Atlántico Norte, ¿no? Por la adquisición de productos militares rusos. No, y que además como intervino en la operación militar turca en Siria, eso fue lo que más arrechó, hablando mal y pronto, a Macron, ¿no? Y entonces es cuando empezó, ahí fue la expresión de Macron en la entrevista para The Economist, de que la OTAN está en muerte cerebral, ¿no? Entonces el peor enemigo para Francia es, hoy por hoy, de los miembros de la OTAN, es Turquía. Para nadie es un secreto que Turquía es la avanzada de la OTAN en el continente asiático, ¿no? Y el aliado más lejano es Estados Unidos. Así es. Y ahí van a estar los dos. Y eso unirlo precisamente a la entrevista de Macron a principios de noviembre, donde dice que no se puede, no se debe contar con Estados Unidos. Europa debe pensar en términos de poder, en términos de imperio, dice. Debemos de tener la posibilidad de defendernos nosotros mismos sin contar con Estados Unidos. Y ahí viene el famoso disque presupuesto multimillonario de 13 billones de euros para la formación de esa fuerza. Sin embargo, el 2% famoso, solo 2 o 3 países lo tienen, ¿verdad? Sigue siendo un problema. No, es que además lo tienen a alcanzar en el 2025, no es que lo tengan hoy por hoy. Esos 13 millones no son de ese 2%, es una cosa aparte. Eso no es aparte. Sí. Para un disque proyecto autónomo europeo de defensa, ¿me entendés? Pero todo gira, a propósito de la OTAN, es que Macron encabeza la estrategia de fortalecer una relación de la OTAN con Rusia y China. Fundamentalmente, y por eso dijo que está en muerte cerebral, porque ahí Turquía compra armamento, los misiles rusos se meten en Siria y la OTAN no dice ni hace nada. Ni siquiera tuvieron la gentileza de comunicárselo. Así es. Entonces dice Macron que Europa no está mental ni culturalmente preparada para un mundo dominado por la competencia geopolítica. Y por eso dice Ursula von der Leyen que la Unión Europea debe aprender el lenguaje del poder. Sí, por eso, ¿no? Y que si no se presenta como una potencia, va a desaparecer del mapa, simple y sencillamente no será, le dice, o es potencia o no es. Entonces, ¿de qué se trata? Pues se supone que la reunión esta de Londres para celebrar los 70 años de la OTAN debería de ser, ¿no?, una efeméride conmemorativa, sino que tendrían que debatir cuál es el verdadero futuro de la organización, ¿no? y dejar claro cuáles son los intereses de cada grupo de aliados que conviven a lo interno de lo mismo. Lo que está clarísimo es que hay una crisis profunda de identidad. Eso no va a ser una celebración, va a ser, o debería ser una discusión fuertísima alrededor de cuáles son las perspectivas. Pero también estamos ahorita en una reunión en Madrid, ¿verdad?, que fue la reunión precisamente del cambio climático que se iba a celebrar en Chile. Sí. Pero entre otras cosas aparece en los puntos de esta reunión el hecho de discutir sobre la tenencia y el uso de datos, de la data, ¿verdad? Y hay un dato, pero que es francamente sumamente preocupante. 92% de la data europea está básicamente alrededor de empresas norteamericanas. Entonces de ahí se lleva ahora con todos los deepfakes y los fake news y toda esa vaina, y los deep state y todo lo que vos querrás, toda la gama de los deep,
toda una serie de encrucijadas estratégicas alrededor de lo que son la función de los ciberataques, ciberdefensas, etcétera, ¿no? A Europa, en medio de esta introspección de defensa y de encontrar su identidad de poder propia, etcétera, etcétera, el que Estados Unidos, el que empresas norteamericanas tengan el 92% de su dato, de la data en general, hombre, los pone en una situación no muy fuerte, ¿verdad? Sí, porque estás hablando de toda la información cibernética. Claro. Sí. 92% pertenece a los Estados Unidos. En Europa. Y también, y también se va a abordar en el caso de Madrid, hablando del cambio climático, que además algún punto de relación tiene, la parte de la migración. ¿Ah? Sí. Pero esa cumbre del clima que se está desarrollando en Madrid a partir de mañana, y hoy lo que hubo fue la conferencia de prensa en la que daba la bienvenida a Pedro Sánchez, tanto que jefe de gobierno, junto con Antonio Guterres, el secretario general de la ONU. Que no olvidemos que es la cumbre climática de Naciones Unidas. La COP25. Sirvió para que Pedro Sánchez, que no las tiene muy claras las condiciones para ser investido presidente del gobierno lo antes posible, a pesar de que al fin cerró un acuerdo con Unidas Podemos, ¿no? Entonces ahora por primera vez en esa conferencia de prensa Pedro Sánchez se dirigió ya no solamente a Esquerra Republicana de Cataluña, entiéndase la mayor fuerza independentista, la que ganó las elecciones autónomas de Cataluña, con su líder preso, con Oriol Junqueras, ¿no? Con quienes se va a reunir, con los de Esquerra Republicana se reúne pasado mañana, ¿ya? Para negociar la investidura. Lo que necesita es que le garantizan en este caso los independentistas catalanes la abstención, pero hoy por primera vez se dirigió abiertamente al Partido Popular y a los ciudadanos a pedirle que en el mejor de los casos se abstengan también para facilitarle la investidura, porque lo que urge es un gobierno estable. Un gobierno formal, porque el día de hoy lo que es un gobierno en función. Por eso un gobierno formal y estable que pueda hacer sus deberes, dice, como ya los hice en materia del cambio climático, y apunta a lo de la descarbonización, ¿ya? Para eso, ¿qué significa de la descarbonización europea? El discurso trumpiano que ofende a la Merkel, cuando le dice supedita a Europa al consumo de gas ruso, ¿no? Y entonces vamos con lo de los gasoductos. Y el resumen de la intervención de Pedro Sánchez hoy, que dijo que él garantizaba que no habrá en lo que queda del 2019 unas terceras elecciones en España, que ya sería el colmo. Pero vamos a ver. Tiene 30 días. Tiene menos de 30 días. Tal vez de regalo de Navidad queda investido, ¿no? Se lo llevan los Reyes Magos, como dicen en España. Ok. México, un año, el 1 de diciembre. Este domingo se cumplió un año de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, hubo una concentración multitudinaria ayer en el Zócalo, tengo entendido, ¿no? Así es. Se habla de 100 y pico mil personas, no sé cuánto es el pico, si 140 o cuánto. Amenazada por la Sonora Matancera y otro conjunto. Bueno, en definitiva, el hombre conserva una alta popularidad, aunque ha bajado un tanto. Las transformaciones, la lucha por las causas justas, dijo en su discurso, por la justicia, por la verdadera democracia. En lo social, al menos el 50% de sus programas sociales tienen incidencia en la población en los sectores más necesitados, en especial en las comunidades indígenas. 9 de cada 10 casas tienen incidencia de al menos un programa social. En medio de sus logros, habla de las pensiones a sectores vulnerables, de las becas, de 5 programas alrededor de la juventud, de la lucha contra la corrupción, la eliminación de lujo dentro del gobierno, la concertación con el sector privado, no hay impuestos nuevos en todo este periodo, y por primera vez aumentó el salario mínimo a unos niveles que no se habían registrado en México en los últimos 36 años. ¿Ah?
esa es la parte bonita. La parte del financiero y de Excelsior y demás, hicieron manifestaciones en contra, alrededor del Ángel, de la reforma. Le dicen, bueno, pero aquí no hubo crecimiento, el crecimiento fue cero. Aquí no hubo 638,000 nuevos empleos. Aquí la recaudación fiscal fue, si fue mayor, no fue porque subió el IVA ni porque subió el impuesto de la renta, sino porque subió el impuesto de la gasolina. Ha menoscabado programas como por ejemplo el de la diabetes, el de la reforma educativa, el de las guarderías maternales, etcétera, ¿verdad? Se lo están echando en cara. En cualquiera de los casos, en el balance, la población fundamentalmente apoya a AMLO, lo respalda, y parte de eso es la asistencia al Zócalo, que dicho sea de paso, la oposición le dice, pudiste haber llenado el Zócalo si esos son los, ¿cómo se llaman? Los manejados, los acarreados. Los acarreados. Nada de acarreado, totalmente espontáneo todo este asunto, ¿verdad? De hecho, esa es una de las ventajas de AMLO, y lo dice después en los gastos que tuvo. Aquí no hubo ningún acarreo. Además, no tiene necesidad de acarrear cuando el hombre es altamente popular. Y además, su slogan, primero los pobres, ha impactado enormemente en México. Y que ha recuperado la capacidad de interlocución internacional de México con el restablecimiento pleno de la doctrina Carranza en lo del asilo, en la concreta, el derecho del asilo, por ejemplo, a Evo y a García Linera, y la afirmación de que seguirá reconociendo como presidente constitucional a Evo Morales, y la doctrina Estrada, que es la tradicional de que no intervienen en asuntos internos de otros países. Hay un tema pues por la autodeterminación de los pueblos. Con el primer año de Andrés Manuel López Obrador, pero no es exactamente un tema que le compita solamente a él, es decir, le compite a los últimos gobiernos mexicanos, que es el tema de seguridad. Sin embargo, se presentan dos grandes hechos muy relevantes, digamos, en este año de Andrés Manuel López Obrador. El primer hecho es el del hijo del Chapo, sí. Que no hizo buenos puntos, digamos, para el gobierno de AMLO. Y este fin de semana lo de Coahuila, 21 muertos en los dos, y en medio de los dos, lo de la familia Levarón, los borbones fundamentalistas. Sí. Que además esa fue la excusa que está usando Trump para catalogar como terroristas a los carteles mexicanos. Y eso tiene una implicación muy fuerte, porque da la impresión de que entonces una operación SEALs como la que tuvo Obama Bin Laden la pueden hacer en México en cualquier momento, y eso es, los mexicanos no lo van a permitir jamás. El ministro Ebrard fue inmediatamente a Estados Unidos a aceptar claramente su protesta ante ese hecho, que además vos catalogas a los carteles de terroristas y entre otras cosas, y lo haces con toda la pompa del caso, y estás apuñalando el turismo de Estados Unidos a México, que es una de las principales entradas. En su primera conferencia, inmediatamente posterior a esa declaración de Estados Unidos de los carteles de la droga como terroristas, López Obrador decía que, un momento, somos amigos, pero otra cosa es injerencia. Y esto de lo que estás hablando es de injerencia. Es decir, también López Obrador fue muy claro en ese sentido. Hoy, la última declaración en los mañaneros, los mañaneros son las conferencias diarias a las 7 de la mañana de López Obrador, dijo, acabo de hablar con Trump, ¿verdad? Y me aseguró de que iba a respetar la soberanía de México. Y me dijo, yo no quiero tener problemas con usted. Y yo le dije, yo tampoco quiero tener problemas con usted, porque como verán, tenemos un grado de amistad, ¿verdad? Claro, tenés que entenderlo en todo el terreno político del caso, ¿verdad? Bueno, terminando de decir eso, las críticas. Se le está arrodillando a Trump
está haciendo todo lo que Trump quiere, está cediendo ante el hombre que está amenazando con injerencia a México. Por supuesto, estoy seguro que si hubiese sido lo contrario, el presidente guerrerista queriéndose enfrentar y queriendo destruir las relaciones, no se le haya acomodado toda esta vaina, ¿verdad? Pero para efectos de México y para efectos de AMLO, ¿verdad?, no le interesa pelearse con nadie. Sí. Aparte que Estados Unidos está claro, primero con el muro, después con el NAFTA, ahora con el declarar terrorista a los carteles, etcétera. No es que no lo sean, el hecho es que eso no le va a dar ninguna potestad especial a Estados Unidos para inmiscuirse en los problemas internos de México. Que es al final de cuentas el fin y objeto de esa declaración. Es al final. Bueno, Cairo, Humberto, gracias por haber estado con nosotros hoy en este rápido repaso por los principales hechos alrededor de nuestro planeta. También nuestro agradecimiento a nuestras amigas, amigos, televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.